El hogar consagrado a Dios. Una entrega de Portavoz de la Gracia, gracias a Chapel Library. Primera parte. Culto familiar, por A.W. Pink. Existen algunas ordenanzas exteriores y medios de gracia exteriores claramente implícitos en la palabra de Dios, pero en la práctica tenemos pocos, si acaso algunos, preceptos claros y positivos. Más bien nos limitamos a recogerlos del ejemplo de hombres santos y de diversas circunstancias secundarias. Se logra un fin importante por este medio, y es así como se prueba el estado de nuestro corazón. Sirve para hacer evidente si los cristianos descuidan un deber claramente implícito por el hecho de no poder cumplirlo. Así se descubre más del verdadero estado de nuestra mente y se hace manifiesto si tenemos o no un amor ardiente por Dios y por servirle. Eso se aplica tanto a la oración pública como a la familiar. No obstante, no es difícil dar pruebas de la obligación de ser devotos en el hogar. Considere primero el ejemplo de Abraham, el padre de los fieles y amigo de Dios. Fue por su devoción a Dios en su hogar que recibió la bendición de «Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio». Génesis 18:19. El patriarca es elogiado aquí por instruir a sus hijos y siervos en el más importante de los deberes, el camino del Señor. La verdad acerca de su gloriosa persona, su derecho indiscutible sobre nosotros, lo que requiere de nosotros. Note bien las palabras «que mandará», es decir, que usaría la autoridad que Dios le había dado como padre y cabeza en su hogar para hacer cumplir en él los deberes relacionados con la devoción a Dios. Abraham también oraba a la vez que enseñaba a su familia. Donde quiera que levantaba su tienda, edificaba allí un altar a Jehová. Ahora bien, preguntémonos, ¿somos linaje de Abraham? Si no hacéis las obras de Abraham y descuidamos el serio deber del culto familiar. El ejemplo de otros hombres santos es similar al de Abraham. Considere la devoción que refleja la determinación de Josué, quien declaró a Israel: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». No dejó que la posición exaltada que ocupaba ni las obligaciones públicas que lo presionaban lo distrajeran de procurar el bienestar de su familia. También, cuando David llevó el arca de Dios a Jerusalén con gozo y gratitud, después de cumplir sus obligaciones públicas, volvió para bendecir su casa. Además de estos importantes ejemplos, podemos citar los casos de Job y Daniel. Limitándonos a solo uno en el Nuevo Testamento, pensamos en la historia de Timoteo, quien se crió en un hogar piadoso. Pablo le hizo recordar la fe no fingida que había en él, y agregó: «la cual habitó primero en tu abuela Laida y en tu madre Eunice». Con razón pudo decir enseguida: «desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras». Por otra parte, podemos observar las terribles amenazas pronunciadas contra los que descuidan este deber. Nos preguntamos cuántos de nuestros lectores han reflexionado seriamente sobre estas palabras impresionantes. «Derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre». Jeremías 10:25. Qué tremendamente serio es saber que las familias que no oran son consideradas aquí iguales a los paganos que no conocen al Señor. ¿Esto nos sorprende? Pues hay muchas familias paganas que se juntan para adorar a sus dioses falsos. ¿Y no es esto causa de vergüenza para los cristianos profesos? Observe también que Jeremías 10:25 registra imprecaciones terribles sobre ambas clases por igual. «Derrama tu enojo sobre», dice. ¿Con cuánta claridad nos hablan estas palabras? No basta que oremos como individuos privadamente en nuestra cámara. Se requiere que también honremos a Dios. 2 veces cada día como mínimo, de mañana y de noche, toda la familia debe reunirse para arrodillarse ante el Señor, padres e hijos, amo y siervo, para confesar sus pecados, para agradecer las misericordias de Dios, para buscar su ayuda y su bendición. No debemos dejar que nada interfiera en este deber. Todos los demás quehaceres domésticos deben supeditarse a él. La cabeza del hogar es el que debe dirigir el momento devocional. Pero si está ausente o gravemente enfermo o es inconverso, entonces la esposa tomará su lugar. Bajo ningún concepto ha de omitirse el culto familiar. Si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios sobre nuestra familia, entonces reúnanse sus integrantes diariamente para alabar y orar al Señor. «Honraré a los que me honren», es su promesa. Un antiguo escritor bien dijo: «Una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo». Todas nuestras comodidades domésticas,
y las misericordias temporales que tenemos proceden del amor y la bondad del Señor. Y lo mejor que podemos hacer para corresponderle es reconocer con agradecimiento, juntos, su bondad para con nosotros como familia. Las excusas para no cumplir este sagrado deber son inútiles y carecen de valor. ¿De qué nos valdrá decir cuando rindamos cuentas ante Dios por la mayordomía de nuestra familia que no teníamos tiempo ya que trabajábamos sin parar desde la mañana hasta la noche? Cuanto más urgentes son nuestros deberes temporales, más grande es nuestra necesidad de buscar socorro espiritual. Tampoco sirve que el cristiano alegue que no es competente para realizar semejante tarea. Los dones y talentos se desarrollan con el uso y no con descuidarlos. El culto familiar debe realizarse reverente, sincera y sencillamente. Es entonces que los pequeños recibirán sus primeras impresiones y formarán sus primeros conceptos del Señor Dios. Debe tenerse sumo cuidado a fin de no darles una idea falsa de la persona divina. Con este fin, debe mantenerse un equilibrio entre comunicar su trascendencia y su inmanencia, su santidad y su misericordia, su poder y su ternura, su justicia y su gracia. La adoración debe empezar con unas pocas palabras de oración invocando la presencia y bendición de Dios. Debe seguirle un corto pasaje de su palabra con breves comentarios sobre el mismo. Pueden cantarse 2 o 3 estrofas de un salmo y luego concluir con una oración en que se encomienda a la familia a las manos de Dios. Aunque no podamos orar con elocuencia, hemos de hacerlo de todo corazón. Las oraciones que prevalecen generalmente son breves. Cuídese de no cansar a los pequeñitos. Los beneficios y las bendiciones del culto familiar son incalculables. Primero, el culto familiar evita muchos pecados. Maravilla el alma, comunica un sentido de la majestad y autoridad de Dios, presenta verdades solemnes a la mente, brinda beneficios de Dios sobre el hogar. La devoción personal en el hogar es un medio muy influyente bajo Dios para comunicar devoción a los pequeños. Los niños son mayormente criaturas que imitan, a quienes les encanta copiar lo que ven en los demás. Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres para que la notificasen a sus hijos, para que la sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. ¿Cuánto de la terrible condición moral y espiritual de las masas en la actualidad puede adjudicarse al descuido de este deber por parte de los padres de familia? ¿Cómo pueden los que descuidan la adoración a Dios en su familia pretender hallar paz y bienestar en el seno de su hogar? La oración cotidiana en el hogar es un medio bendito de gracia para disipar esas pasiones dolorosas a las cuales está sujeta nuestra naturaleza común. Por último, la oración familiar nos premia con la presencia y la bendición del Señor. Contamos con una promesa de su presencia que se aplica muy apropiadamente a este deber. Vea Mateo 18 del 19 al 20. Muchos han descubierto en el culto familiar aquella ayuda y comunión con Dios que anhelaban y que no habían logrado en la oración privada. El hogar consagrado a Dios. Una entrega de Portavoz de la Gracia, gracias a Chapel Library. Parte 2. Los deberes de esposos y esposas. Por Richard Steele. El matrimonio es el fundamento de toda la sociedad. Por lo tanto, este tema es muy importante. Explicar a ustedes los deberes conyugales es mucho más fácil que convencerles a cumplirlos en la práctica. Ajusten su voluntad a las Escrituras, no viceversa. Hagan suyo Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por lo demás, es una transición de la realidad de la relación de Cristo con la Iglesia. Significa que a pesar de ser un ideal inalcanzable, deben tratar de alcanzarlo o que, por ser un noble ejemplo, deben imitarlo en su relación con su cónyuge. Cada uno de vosotros, como dice Efesios, implica que no importa lo bueno que sean ustedes o lo malo que sean sus cónyuges, todos los maridos tienen el derecho al respeto de sus esposas, sean ellos sabios o necios, inteligentes o lentos, habilidosos o torpes. Todas las esposas tienen el derecho al amor de sus esposos, sean hermosas o feas, ricas o pobres, sumisas o rebeldes. Además, la frase como a sí mismo
nos indica que cada uno, cada esposo y cada esposa, debe aplicar esto a su propio caso en particular. El deber del esposo es amar a su esposa. Este no es el único deber, pero incluye todos los demás. Debe amarla como a sí mismo. Esto es la regla de oro. Este es el cómo y el por qué ha de amarla, porque ambos son en realidad uno. Amarla dará como resultado bendiciones para él. El deber de cada esposa es temer o reverenciar o respetar a su marido, por su persona y por su posición. Esto incluye necesariamente amor, porque si ella lo ama, tratará de agradarle y evitará ofenderlo. Cada esposo debe amar a su esposa como a sí mismo y cada esposa debe de respetar a su esposo. Recuerden que este es el consejo de su Creador, articulado claramente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y tanto por Pablo el apóstol a los gentiles como por Pedro el apóstol a los judíos. Estos dos deberes, marido y amor, esposa y respeto, no son exhaustivos, pero se mencionan particularmente, ya sea porque son las fallas más comunes de cada uno o porque incluyen a todos los demás deberes. Otra explicación es que respeto es lo que los maridos más necesitan y amor lo que las esposas más necesitan de sus cónyuges. Dios los aconseja, no solo a fin de que tengamos vida eterna, sino para que seamos confortados aquí y ahora. El matrimonio piadoso es un pedacito de cielo sobre la tierra. Repasar estos deberes tiene que humillarnos por nuestros fracasos pasados y retarnos a mejorar en el futuro. Recordemos que los deberes corresponden a ambos por igual. Al vivir juntos, él tiene que dejar a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ella tiene que olvidar su pueblo y la casa de su padre. Él tiene que vivir con su esposa, y ella que no se separe de su marido, aunque éste sea inconverso. Los otros deberes del matrimonio requieren vivir juntos, teniendo relaciones sexuales regularmente, las cuales cada uno le debe al otro. El Antiguo Testamento prohíbe que los esposos vayan a la guerra durante su primer año de matrimonio. Esto muestra la importancia de vivir juntos. Además, deben estar siempre amándose el uno al otro. Este es un deber tanto del esposo como de la esposa. El amor es la gran razón y el consuelo del matrimonio. Este amor no es meramente romance, sino afecto y cuidado auténtico y constante y entrañablemente de corazón puro, el uno por el otro. El amor matrimonial no puede basarse en la belleza o riqueza, pues éstas son pasajeras y ni siquiera en la piedad, pues ésta puede menguar. Tiene que basarse en el mandato de Dios que nunca cambia. El voto matrimonial es para bien o para mal, y los casados deben considerar a sus cónyuges como lo mejor en este mundo para ellos. El amor matrimonial tiene que ser duradero, perdurando aún después de que la muerte haya roto el vínculo. Este amor de corazón puro produce como consecuencia el contentamiento y el consuelo. Guarda contra el adulterio y los celos. Previene o reduce los problemas familiares. Sin él, el matrimonio es como un hueso dislocado. Duele hasta que vuelva a encajarse en su lugar. Los esposos tienen que ser fieles el uno al otro. Cada varón debe tener, sexualmente, su propia esposa y cada esposa su propio marido, y solo los suyos propios. Imiten al primer Adán, quien tuvo solo una esposa, y al segundo Adán, quien tiene solo una iglesia. El pacto matrimonial los enlaza a ustedes a sus propios cónyuges, los más queridos, dulces y mejores del mundo. La infidelidad más pequeña, aún en el corazón, puede llevar a un adulterio en toda la extensión de la palabra. Sin arrepentimiento, el adulterio destruye la felicidad terrenal, al igual que la expectativa razonable del cielo. Casi disuelve el matrimonio y en el Antiguo Testamento era un crimen sancionado con la pena de muerte. Cuídense para evitar las tentaciones de este pecado. El hombre que no se satisface con una mujer nunca se satisfará con muchas, porque este pecado no tiene límites. La fidelidad también incluye guardar el uno los secretos del otro. Estos no deben revelarse, a menos que exista una obligación mayor. Contar los secretos del cónyuge es malo cuando sucede por accidente, peor cuando es el resultado de un enojo y peor todavía cuando es motivado por el odio. Deben ayudarse el uno al otro. La esposa ha de ser ayuda idónea para su esposo, lo cual implica que ambos deben ayudarse mutuamente, deben compartir estas cosas. Si ella trabaja en casa y él trabaja afuera, el trabajo de ambos será más fácil. Para motivación, preste atención a todo el libro de Proverbios, especialmente al último capítulo. Aunque los recién casados esperan que el matrimonio sea solo placer, las dificultades de seguro llegarán.
Quizás tengan que enfrentar la pérdida de bienes mundanales, daño a sus hijos, aflicciones causadas por amigos, tanto como por enemigos. Cada cónyuge tiene que ser un amigo para el otro, venga lo que venga. Vivan como herederos, juntamente de la gracia de la vida. La meta más alta del matrimonio es promover la felicidad eterna mutua. En esto, la cooperación es muy importante. Los conocimientos de él deben ayudar a vencer la ignorancia de ella y el fervor de ella, el desaliento de él. Cuando el esposo está en casa, debe instruir y orar con su familia y santificar el día de reposo, pero en su ausencia, ella debe atender estas cuestiones. Deben ser pacientes el uno con el otro. Este deber es hacia todos, pero especialmente hacia nuestro cónyuge. En el matrimonio hay muchas tentaciones para impacientarse. Perder los estribos causa guerras civiles en casa y nada bueno sale de ello. Ambos necesitan un espíritu humilde y quieto. Aprendan a estar en paz consigo mismos para mantener la paz. Retírense hasta que la tormenta haya pasado. Ustedes no son dos ángeles casados, sino dos hijos pecadores de Adán. Disimulen las faltas menores y tengan cuidado al confrontar las mayores. Reconozcan mutuamente sus propios pecados y confiésenlos a Dios. Cedan el uno al otro en lugar de ceder al diablo. Primera a los Corintios 7:16 insinúa que nuestro gran deber es promover la salvación de nuestro cónyuge. ¿De qué sirve disfrutar del matrimonio ahora y luego irse al infierno juntos? Si uno deja que su cónyuge vaya a la condenación, ¿dónde está su amor? Ambos deben inquirir sobre el estado espiritual del otro y usar los medios debidos para mejorarlo. Crisóstomo dijo, vayan los dos a la iglesia y luego dialoguen juntos sobre el sermón. Si los dos ya son cristianos, entonces han de hacer lo que puedan para ayudarse mutuamente a llegar a ser santos más perfectos. Hablen con frecuencia de Dios y de cosas espirituales. Sean compañeros peregrinos de la ciudad celestial. Mantengan relaciones sexuales matrimoniales con regularidad pero moderadas. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. La relación sexual en el matrimonio ha sido diseñada para remediar los afectos impuros, no para excitarlos. No pueden ustedes realizar con su cónyuge cada necesidad sexual que se les ocurra, por el mero hecho de estar casados. Ser dueños de un vino no les da el permiso para emborracharse. Sean moderados y sensatos. Por ejemplo, pueden abstenerse por un tiempo para dedicarse a la oración. Aún en las relaciones matrimoniales tenemos que demostrar reverencia a Dios y respeto mutuo. El amor auténtico no se comporta groseramente. Cuide el uno de los intereses del otro en todas las cosas. Ayúdense a mantener una buena salud y estén enfermos juntos, por lo menos en espíritu. El uno no debe ser rico mientras el otro sufre necesidad. Promueva cada uno la buena reputación de su cónyuge. El esposo, naturalmente y con razón, se interesa por las cosas que son del mundo. ¿Cómo puede agradar a su esposa y la esposa hace lo mismo? Esto da honor a su fe, consuelo a sus vidas y una bendición en todo lo que tienen. Deben ser amigos íntimos, riendo y llorando juntos, siendo la muerte lo único que separa a sus intereses. Deben orar el uno por el otro. Pedro advierte qué hacer para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que sugiere es que deben orar el uno por el otro y juntos. Oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, Génesis 25:21. Tenemos que orar por todos, pero especialmente por nuestro cónyuge. El amor más puro se expresa en la oración sincera y la oración preserva el amor. Procuren tener momentos de oración juntos. El señor Bolton oraba todos los días 2 veces en privado, 2 veces con su esposa y 2 veces con su familia. La oración eleva al matrimonio cristiano por encima de los matrimonios paganos y de la cohabitación de los animales. El hogar consagrado a Dios. Una entrega de Portavoz de la Gracia, gracias a Chapel Library. Parte 3. Deberes familiares, por John Bunyan. El deber del padre hacia la familia en general. El que es cabeza de una familia tiene, bajo esa relación, una obra que realizar para Dios, gobernar correctamente a su propia familia. Y su obra es doble. Primero, tocante al estado espiritual de su familia, ha de ser muy diligente y sobrio, haciendo lo máximo para aumentar la fe donde ya la hay y para iniciarla donde no la hay.
Por esta razón, basándose en la palabra de Dios, debe con diligencia y frecuencia compartir con los de su casa las cosas de Dios que sean apropiadas para cada caso. Y nadie cuestiona esta práctica de gobernar de acuerdo con la palabra de Dios, porque si la enseñanza en sí es de buen nombre y honesta, se encuentra dentro de la esfera y los límites de la naturaleza misma y debe hacerse, con más razón, muchas otras enseñanzas de una naturaleza más elevada. Además, el apóstol nos exhorta, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Poner en práctica este piadoso ejercicio en nuestra familia es digno de elogio y es muy apropiado para todos los cristianos. Esta es una de las cosas que Dios encomendó tanto a su siervo Abraham y que tanto afectó su corazón. Conozco a Abraham, dice Dios, conozco que es de veras un buen hombre, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Génesis 18:19. Esto fue algo que también el buen Josué determinó que sería su práctica durante todo el tiempo que viviera sobre esta tierra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Además, también encontramos en el Nuevo Testamento que los que no cumplían este deber eran considerados de un rango inferior. Sí, tan inferiores que no eran dignos de ser elegidos para ningún oficio en la iglesia de Dios. El obispo o pastor tiene que ser alguien que gobierne bien su propia casa, que tiene a sus hijos sujetos con toda seriedad, porque el hombre que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primera carta a Timoteo 3, 2 y 4. Note que el apóstol parece determinar al menos esto, que el hombre que gobierna bien su familia tiene una de las cualidades que debe tener el pastor o diácono en la casa de Dios, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia de Dios? Considerar esto nos aclara la obra de la cabeza de una familia tocante al gobierno de su casa. El pastor debe ser firme e incorrupto en su doctrina, y por cierto, que también debe serlo la cabeza de una familia. El pastor debe ser apto para enseñar, redarguir y exhortar, y así debe ser también la cabeza de una familia. El pastor mismo tiene que ser ejemplo de fe y santidad, y así debe ser también la cabeza de una familia. Entenderé, dice David, el camino de la perfección, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Salmo 101, 2. El pastor tiene la función de reunir a la iglesia, y cuando la haya reunido, orar juntos y predicar. Esto es recomendable también para la cabeza de la familia. Vemos grandes ejemplos en el oficio de pastorado para lo que debe ser la cabeza de una familia. Alguno podrá dar la siguiente objeción: pero mi familia es impía y rebelde tocante a todo lo que es bueno, ¿qué debo hacer? Yo les respondo, aunque esto sea así, igualmente debe usted gobernarlos, y no ellos a usted. Dios lo ha puesto sobre ellos y usted debe usar la autoridad que Dios le ha dado, tanto para reprender sus vilezas como para mostrarles que la maldad de su rebelión es contra el Señor. Elí lo hizo, pero no lo suficiente. Igualmente David. También debe contarles qué triste era su propio estado cuando se encontraba en la condición de ellos. Así que esfuércese en recobrarlos de la trampa del diablo. También debe esforzarse para que asistan a los cultos de adoración a Dios, por si acaso Dios convierta sus almas. Jacob le dijo a su familia y a todos los que los rodeaban, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Génesis 35:3. Ana llevó a Samuel a Silo, a fin de que morara con Dios para siempre. Primero de Samuel 1:22. El alma tocada por el Espíritu se esforzará por llevar a Jesucristo no solo a su familia, sino a toda la ciudad. Si en su familia son obstinados y no quieren acompañarlo, entonces traiga hombres piadosos y de convicciones firmes a su casa, para que allí prediquen la palabra de Dios, cuando, como Cornelio, usted haya reunido a su familia y amigos. Usted sabe que el carcelero, Lidia, Crispo, Gallo, Estefanas y otros fueron salvos, no solo ellos mismos, sino que también los de su familia por la palabra predicada, y algunos de ellos por la palabra predicada en sus casas. Y esta puede haber sido una razón entre muchas por la cual los apóstoles en su época enseñaban no solo en públicos, sino también de casa en casa. Posiblemente, creo yo, para ganar a los miembros de la familia que todavía eran inconversos y vivían en sus pecados. Algunos de ustedes saben qué común era invitar a Cristo a sus casas, especialmente si tenían algún enfermo que no quería o no podía acudir a él. Si es así con los que tienen enfermos físicos en su familia, entonces, ¿cuánto más lo es donde hay almas que necesitan a Cristo? Necesitan ser salvadas de la muerte y de la condenación eterna.
No descuide usted mismo los deberes familiares entre ellos, como es leer la palabra y orar. Si tiene algún familiar que es salvo, esté contento. Si está solo, no obstante, sepa que tiene en ese momento tanto la libertad de acercarse a Dios por medio de Cristo como la capacidad de contar con el apoyo de la Iglesia Universal, uniéndose a usted en oración a favor de todos los que habrán de ser salvos. No permita en su casa libros impíos, profanos o herejes, ni conversaciones del mismo tenor. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Me refiero a libros profanos o herejes que tienden a provocar una vida liviana o los que son contrarios a las enseñanzas fundamentales del Evangelio. Sé que se debe permitir que los cristianos tengan su libertad con respecto a cosas que no atañen a la fe, pero esas cosas que atacan la fe o la santidad deben ser abandonadas por todos los cristianos, especialmente por los pastores de las iglesias y por las cabezas de las familias. Tal como sucedió con Jacob cuando ordenó a su familia y a todos los que estaban con él que se libraran de los dioses extraños entre ellos y que cambiaran sus vestidos. Dejaron un buen ejemplo o dos aquellos que, según el relato de Hechos, tomaron sus libros mundanos y los quemaron delante de todos los hombres, aunque valían 50,000 piezas de plata. El descuido de este cuarto asunto, no permitir en su casa libros impíos, profanos o herejes, ni conversaciones del mismo tipo, ha ocasionado la ruina de muchas familias, tanto entre los hijos como los sirvientes. El que vanos charlatanes y sus obras engañosas desvíen a familias enteras es más fácil de lo que muchos suponen. Ya hemos considerado el estado espiritual de su familia. Ahora veamos su estado exterior. Esta es otra de las responsabilidades de la cabeza de la familia. Tocante al estado exterior de su familia, usted debe considerar estas tres cosas. En primer lugar, que es su obligación asegurarse de que cuenten con el sustento necesario. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera carta a Timoteo 5:8. Observe que cuando la palabra dice que debe tener cuidado de los suyos, no le da licencia para descuidarlos, ni permite que el mundo entre en su corazón, ni en su cuenta de banco, ni que se preocupe de los años o días venideros, sino que provea el sustento, a fin de que tenga comida y ropa, y si cualquiera de ustedes o usted mismo no se contentan con eso, se salen de los límites del gobierno de Dios. De eso se trata trabajar, a fin de contar con los medios para ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, como dice Tito 3:14. Y nunca objete que a menos que logre tener más, no estará satisfecho, porque eso es falta de fe. La palabra dice que Dios da de comer a los cuervos, cuida a los gorriones y viste a la hierba. ¿Qué más puede desear el corazón que ser alimentado, vestido y cuidado? En segundo lugar, otra cosa que debe considerar es que, aunque usted mantenga a su familia, haga que todo su trabajo sea con moderación. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. Filipenses 4:5. Cuídese de ocuparse tan intensamente de las cosas de este mundo que llegue al punto de obstaculizar el cumplimiento de sus deberes y los de su familia hacia Dios, los cuales, por gracia, tiene que cumplir, como es orar en privado, leer las Escrituras y reunirse con otros creyentes. Es indigno que los hombres, junto con sus familias, vayan detrás de este mundo al punto de apartar su corazón de la oración a Dios. Cristianos, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. 1 Corintios 7, 29 al 31. Muchos cristianos viven y actúan en este mundo como si la religión fuera algo secundario y como si este mundo fuera lo único que realmente necesita, cuando en realidad todas las cosas de este mundo son transitorias y la religión es lo único verdaderamente necesario. En tercer lugar, si quiere ser la cabeza de una familia digna de usted, debe ocuparse de que haya armonía cristiana entre los que dependen de usted, como sucede en la familia donde gobierna alguien que teme a Dios. Debe usted asegurarse de que sus hijos y sirvientes estén sujetos a la palabra de Dios, porque aunque le corresponde solo a Dios gobernar el corazón, Él espera que usted gobierne al hombre exterior, porque si no lo hace, puede en poco tiempo cortar su descendencia. Ocúpese entonces de que sean sobrios en todas las cosas, en sus vestidos, en su lenguaje, que no sean glotones ni borrachos, ni deje que sus hijos maltraten sin razón a sus sirvientes, ni que se traten neciamente los unos a los otros. Aprenda a distinguir entre cualquier ofensa que su familia le haya hecho a usted y la que le haya hecho a Dios. Y, aunque debe ser muy celoso del Señor y no tolerar nada que sea una transgresión abierta contra Él, debe aquí mostrar su discernimiento y pasar por alto y olvidar las ofensas personales. El amor cubrirá multitud de pecados, dicen las Escrituras.
No sea como los que se enfurecen, cuyas miradas parecen las de un loco cuando alguien los ofende, pero que se ríen o hacen caso omiso y nos reprenden cuando alguien deshonra a Dios. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primera a Timoteo 3:4. Salomón a veces era tan grandioso en este sentido que dejaba atónitos a los que lo visitaban. Pero pasemos de lo general a lo particular. ¿Tiene usted una esposa? Debe considerar cómo se comporta en esa relación, y para hacerlo correctamente tiene que considerar la condición de su esposa, es decir, si realmente es creyente o no. Primero, si su esposa es creyente, entonces tiene usted el compromiso de bendecir a Dios por ella, porque su estima sobrepasa la de las piedras preciosas, y ella es la bendición de Dios para usted y es para su gloria. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31:30. Debe amar a su esposa por dos razones. En primer lugar, porque es su propia carne y hueso, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Efesios 5:29. Y en segundo lugar, es, junto con usted, heredera de la gracia de la vida. Esto debe motivarlo a amarla con amor cristiano. Amarla creyendo que ambos son los muy amados de Dios y del Señor Jesucristo, y que estarán juntos cuando disfruten de la vida eterna con Él. Además, debe conducirse usted hacia ella y delante de ella como lo hace Cristo hacia su iglesia y delante de ella. Como dice el apóstol, los hombres deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Cuando los esposos se comportan como deben, entonces no serán solo esposos, sino el cumplimiento de una ordenanza de Dios para la esposa que le predica a ella la conducta de Cristo hacia su esposa. Una dulce fragancia envuelve las relaciones de los esposos y esposas que creen. La esposa significando la iglesia, y el esposo su cabeza y salvador, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el salvador del cuerpo. Este es uno de los propósitos principales por el cual Dios instituyó el matrimonio, que Cristo y su iglesia, figuradamente, estén donde quieran que haya una pareja que cree por gracia. Por tanto, el esposo que se comporta indiscretamente hacia su esposa, no solo se comporta contrariamente a la regla, sino que provoca que su esposa pierda el beneficio de tal ordenanza, frustra el misterio de su relación. Por lo tanto digo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Efesios 5, del 28 al 29. Cristo dio su vida por su iglesia, cubre sus debilidades, le transmite su sabiduría, la protege y la ayuda en sus asuntos en este mundo, y lo mismo debe hacer el esposo por su esposa. Salomón y la hija de Faraón dominaban el arte de hacer esto, como pueden comprobarlo en el Cantar de los Cantares. Por lo tanto, cargue con las debilidades de ella, ayúdela en sus enfermedades, hónrela como al vaso más débil y tenga en cuenta la fragilidad de su cuerpo. En resumen, sea tal esposo para su esposa creyente que ella pueda decir que Dios no solo le ha dado un marido, sino un esposo que demuestra todos los días la conducta de Cristo hacia su iglesia. Si su esposa es inconversa o carnal, también tiene un deber que cumplir, que está obligado a cumplir por dos razones, porque corre el peligro continuo de la condenación eterna y porque es su esposa la que está en esta condición impía. Oh, qué poco sentido del valor de las almas hay en el corazón de algunos maridos, que manifiestan una conducta poco cristiana hacia sus esposas y delante de ellas. Ahora bien, si quiere tener las cualidades de una conducta apropiada, primero piense seriamente en el estado desgraciado de ella, a fin de que su corazón anhele la salvación de su alma. Segundo, cuídese de que debido a una conducta incorrecta suya, no tenga ella ocasión de justificar sus propias impiedades. Y aquí necesita ser doblemente diligente, porque ella reposa en su seno y por lo tanto puede percibir aún la falta más pequeña de usted. Tercero, si ella se comporta indebida o incontroladamente, como bien puede ser porque vive sin Cristo y sin su gracia, entonces esfuércese por vencer la maldad de ella con su propia bondad, los infortunios de ella con su propia paciencia y mansedumbre. Es una vergüenza para usted, que vive bajo otros principios, comportarse como ella. En cuarto lugar, aproveche las oportunidades para convencerla. Observe su estado de ánimo y cuando parece bien predispuesta, háblele a su corazón. En quinto lugar, cuando hable, hágalo con propósito. No es necesario decir muchas palabras, solo las pertinentes. Job en pocas palabras responde a su esposa y la desvía de sus palabras necias. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Y en sexto y último lugar, haga todo sin amargura y sin la menor apariencia de enojo.
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. Segunda carta a Timoteo 2, 25 y 26. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? También piensa esto, marido, porque, ¿qué sabes tú, oh hombre, si quizás harás salva a tu esposa? El hogar consagrado a Dios. Una entrega de Portavoz de la Gracia, gracias a Chapel Library. Los deberes de esposos y esposas, por Richard Steele. Continuación. Los esposos tienen un deber especial: amar. El amor es el fundamento de todos los demás deberes para con ella. Todo fluye de esto. Sin amor, cada cumplimiento de un deber para con ella parece difícil. La ternura, el honor y la amabilidad son meros rayos del sol del amor. Un marido piadoso debe tener diferentes dimensiones. El amor de un esposo por su esposa es particular a esta relación. Es distinto del amor paternal y de la lascivia animal. Una de sus dimensiones es la razón de este amor. Usted está casado con ella, y Dios ordena a los esposos que amen a sus esposas. Solamente esto durará para siempre, ya que ella puede perder sus encantos de muchas maneras. También es importante la extensión del amor. Usted debe amar tanto su cuerpo como su alma. Por lo tanto, debe escoger una esposa que le es atractiva por su físico y por su personalidad y espiritualidad. De otra manera, no le hace justicia a ella. Además, el grado del amor de un esposo a su esposa es también una dimensión especial. Por sobre el amor hacia todos los demás, incluyendo a sus padres e hijos, y, ciertamente, sobre cualquier persona fuera de la familia. En su amor recréate siempre, dice Proverbios 5:19. Otra de las dimensiones del amor del esposo hacia la esposa es la duración, la cual es siempre, como dice Proverbios 5:19 recién citado. No solo en público, sino también en privado, no por una semana o un mes o un año, sino hasta la muerte. Su amor debe aumentar diariamente, incluyendo en la vejez. Tuvo usted su hermosura y su fuerza, así que, ¿por qué no sus arrugas y sus enfermedades? La hermosura interior aumenta a medida que la hermosura exterior disminuye. Existen muchas razones bíblicas por las cuales el amor del marido debe ser perpetuo. En las Escrituras podemos ver un patrón para el amor del marido piadoso. El amor de Jesucristo por su iglesia es uno de ellos. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Efesios 5:29. Aunque no podemos lograr ser iguales a Cristo, esta cualidad de nuestro amor debe ser como la de Él. Entonces, ¿cómo ama Cristo a su iglesia? En primer lugar, la ama auténticamente, sin hipocresía. Su amor fue tan real e intenso que murió por la iglesia. En segundo lugar, la ama libremente, incondicional antes y sin expectativas después. Se dio a sí mismo para limpiar su iglesia, lo cual implica que antes ella no era ninguna belleza. El esposo, por su propio amor, debe generar amor en ella. El amor verdadero se trata más de mejorar el objeto del amor que de enriquecer el tema. En tercer lugar, Cristo ama a la iglesia santamente y sin impureza. Cristo amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26. Esto enseña al marido a obrar diligentemente para promover la santificación de su esposa. Así como Cristo ama a la iglesia grandemente sin comparación, también el marido debe hacerlo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Esto es lo que Cristo hizo por su iglesia. Cristo ama a la iglesia constantemente y sin cambiar, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Efesios 5:27.
Muchas veces ella ha hecho a un lado a Cristo, no obstante, Él sigue amándola. Los esposos deben copiar su ejemplo. Ninguna mala conducta de parte de ella justifica que la deje de amar. Además, Cristo amó a su iglesia activamente y sin descuidarla. La sustenta y la cuida. Efesios 5:29. Debe hacer lo máximo para llenar las necesidades de ella, ya sea de sustento, de su amistad constante o de su cuidado cuando esté enferma. Otro de los patrones que podemos ver en las Escrituras con respecto del amor del esposo es el amor del esposo por él mismo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Efesios 5:28. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Efesios 5:33. Si bien este modo de amar es menor que el amor de Cristo por su iglesia, es más fácil de entender. Este debe ser un amor que se manifieste tiernamente. Tratamos nuestras propias heridas y angustias con más ternura que nadie, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Efesios 5:29. Las esposas son como vasos de cristal que se rompen fácilmente si no se las trata con ternura. Las mujeres son más propensas a los temores y las pasiones y los sufrimientos. También a nosotros mismos nos amamos alegremente. Nadie está tan listo para ayudarlo a uno como lo está uno mismo. Los mejores amigos a veces fallan, pero usted se ayuda a sí mismo. Así que esté listo para ayudar a su esposa. Si una nube se cierne entre ustedes, disípela con su amor. Usted no seguirá enojado consigo mismo por mucho tiempo. No deben necesitar un mediador. Una de las características de este mandato que se le da al esposo de amar debe implicar la demostración de este amor que tiene. Debe demostrarlo de palabra. Esto lo hace cuando le enseña a su esposa. Vivid con ellas sabiamente. Primera de Pedro 3:7. Ellas deben preguntar en casa a sus maridos si desean aprender algo y no hablar en la congregación. Primera los Corintios 14:35. Ay del esposo a quien le falla la voluntad o la habilidad de enseñar a su esposa. En cualquiera de los dos casos debe adquirirla. De no ser así, ella probablemente lo maldiga para siempre en el infierno. Otra de las formas de manifestar el amor por medio de la palabra es la reprensión. El amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. De manera que pase por alto muchas de sus faltas. La espada pierde su filo por el uso constante. Lo mismo sucede con la reprensión. No obstante, el amor verdadero a veces requiere la reprensión, pero debe hacerse con la mayor sabiduría y ternura imaginable, no delante de extraños, raramente ante la familia, principalmente por pecados, rara vez por otra cosa. Elogie primero y explique después. La reprensión debe ser corta, como una palmada rápida y leve. Es claro que esto es puramente una comparación. El marido jamás debe pegar a su esposa. Si la poción está demasiado caliente, hace más daño que bien. Siga el ejemplo de Job cuando dijo simplemente, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Job 2:10. La reprensión leve es la que más posiblemente le impulse a ella a arrepentirse sinceramente. Vea Proverbios 25:15. Otra forma en que los esposos pueden manifestar el amor a sus esposas es por medio de alentarla. Elógiela cuando hace algo bueno. Esto es importante porque le ayudará a ver la sinceridad de su amor cuando tiene que reprenderla y hará que las reprensiones sean más convincentes. Confórtela, especialmente cuando esté sufriendo emocional o físicamente. Por los tiernos razonamientos del Cana con Ana, ella volvió a comer. Las palabras gentiles de un esposo son como una medicina para su esposa. No la subestime. También debe manifestarle su amor a su esposa, además de por las palabras, por los hechos. Provea para su sustento. Es principalmente deber del esposo proveer sustento para su esposa. Ella debe ayudar hasta donde puede. El honor que debe darle el marido a su esposa como el vaso más frágil, bien puede referirse a su mantenimiento. Debe proporcionarle sustento, no solo en vida de él, sino también para cuando él haya partido. Como lo hizo Cristo en relación a su iglesia. Si puede, debe darle un monto para que maneje a su gusto, a fin de que ella pueda hacer caridad y animar a los siervos e hijos en el cumplimiento de sus obligaciones. Muéstrele gran ternura a su esposa. Esto se expresa especialmente en protegerla de peligros, tentaciones, daños, reproches, desprecios y su comprensión en momentos de dificultades.
Sea un buen ejemplo para su esposa. Por lo general, las esposas siguen a sus maridos al infierno o al cielo. El ejemplo de él es de más influencia de lo que él cree. Salomón lo llama al compañero guía de su juventud. Por lo tanto, establezca pautas de piedad, seriedad, caridad, sabiduría y bondad. Ella aprenderá a orar al escuchar sus oraciones. Su vida será una regla o una ley para la de ella. Concédale pedidos razonables. Recuerde que David le otorgó a Betsabé el pedido que le hizo de que su hijo ocupara el trono. Isaac le otorgó a Rebeca su pedido de una esposa piadosa para Jacob. Y Jesucristo otorga pedidos razonables a su iglesia. El esposo debe estar anticipado a los pedidos de ella y otorgárselos antes de que se los pida. Él debe buscar su consejo, como lo hicieron Elcana y Abraham, y ceder cuando ella tiene razón. Debe confiar en ella en cuestiones domésticas. El corazón de su marido está en ella confiado. Proverbios 31:11. Especialmente si tiene el criterio suficiente que necesita tener para manejar los asuntos del hogar. El esposo tiene cosas más importantes que hacer que mandar a los sirvientes de la casa. Ella quizás le consulte ocasionalmente a él, a fin de que si las cosas no salen bien, ella no tenga la culpa. Pero por lo general, él debe moverse en una esfera fuera de la casa y ella en la de ella, dentro del hogar. Él debe traer la miel y ella debe trabajarla en el panal. Ejerce autoridad para con ella. El omnisciente Dios invistió al primer esposo con esa autoridad y no se la quitó en su caída. La luz de la naturaleza y del Evangelio los requieren. Solo las mujeres orgullosas e ignorantes la cuestionan. Pero el esposo debe usarla sabiamente. Puede mantener su autoridad únicamente por medio de una conducta realmente espiritual, seria y varonil. Le será difícil a ella reverenciarlo si él no reverencia a Dios. Si él es superficial o afeminado, la perderá. También debe ejercer esta autoridad gentilmente. Recuerde que aunque su posición es superior, sus almas son iguales. Ella es su compañera, por lo tanto, no puede ejercer dominio sobre ella como un rey lo hace sobre sus vasallos, sino como la cabeza lo hace con su cuerpo. Eva no fue formada de la cabeza ni del pie de Adán, sino de su costado, cerca de su corazón. Su actitud debe ser amistosa, sus palabras dulces, sus órdenes escasas y respetuosas, y sus reprensiones gentiles. No piense que el modo de mantener a una esposa bajo su autoridad es por intimidarla. Si la mansedumbre de la sabiduría no prevalece con ella, entonces ha fracasado usted en este mundo y ella en el mundo venidero. El hogar consagrado a Dios. Una entrega de Portavoz de la Gracia, gracias a Chapel Library. Los deberes de esposos y esposas, por Richard Steele. Continuación. Tal como el deber especial del marido es amar a su esposa, el deber especial de la esposa es respetar a su marido. Esta es la cualidad especial de ella. Si tiene toda la hermosura y todo conocimiento, pero no respeta a su marido, no es una buena esposa. La creación lo sugiere. Fue creada después del hombre, tomada del hombre y para el hombre. Este orden no es del hombre sino de Dios. Aún después de la caída, la orden divina sigue en pie. Él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. El Nuevo Testamento confirma todo esto, como podemos ver en Colosenses 3:18 o primera carta de Pedro 3:1-6. Aun cuando ella sea la cosa más dulce y su marido el más malo, ella sigue teniendo el deber de respetarlo. Primero, tiene que fijar en su corazón que su posición es inferior a la de él y, entonces, podrá cumplir con facilidad y alegría todo lo que el respeto implica. No es correcto colocar la costilla sobre la cabeza, ni aún a su mismo nivel. Hay diversas maneras en que una esposa piadosa puede mostrar su respeto a su marido. Una de ellas es teniéndolo en alta estima. Todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Esther 1:20. Reflexione en la excelencia de su persona y valórela como debe. Y si él no es un hombre realizado, entonces debe ella considerar la excelencia de su lugar como imagen y gloria de Dios. 1 Corintios 11:7. Lo estimó usted cuando lo eligió como su marido,
y debe seguir haciéndolo. Recuerde la falta de respeto de Mical para con David y el consecuente castigo de Dios. Su familia y sus vecinos la respetarán como ella respeta a su marido. Así que, al honrarlo a él, se honra a ella misma. Otra manera de mostrar respeto a su marido es amándolo de verdad. Este respeto está compuesto de amor, que es también el deber de la esposa. Sara, Rebeca y Raquel dejaron completamente a sus padres, amigos y patria por amor a sus maridos. Una joven llamada Clara Serventa estaba casada con Baldaura, cuyo cuerpo estaba tan lleno de enfermedades que nadie más se atrevía a tocarlo, pero ella curaba sus llagas con todo cuidado y vendió sus propias ropas y joyas para mantenerlo. Por último, él murió, y cuando llegaron los que venían a consolarlas les dijo que, si pudiera, lo compraría de vuelta. Aun si significara perder a sus 5 hijos, no hay manera mejor de generar el amor de su esposo como respetándolo. Una esposa que respeta a su esposo también lo complace con diligencia. La palabra respete en Efesios 5:33 es literalmente tema. Ella debe mantener casta conversación que es en temor. Primera de Pedro 3:2. Porque el uno sin el otro es inadecuado. El temor no es servil, sino como un sincero deseo de complacerle y negarse a ofenderlo. Es como decir, haré todo lo posible para complacerlo, aunque no temo su mano, sino su ceño fruncido. Preferiría desagradar al mundo entero antes que a mi marido. Tal como en las Escrituras podemos encontrar un patrón para el amor del esposo hacia su esposa, también podemos encontrar un patrón para el respeto de la esposa hacia su esposo. Esto lo podemos ver en el respeto de la Iglesia por Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, Efesios 5:22. Como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, Efesios 5:24. Su sumisión ha de ser como la sumisión ideal de la Iglesia a Cristo. Esta sumisión debe ser en todo, en lo grande y en lo pequeño, en lo que le es agradable y lo que le es desagradable a ella. Solo cuando Él requiere lo que Dios prohíbe, o prohíbe lo que Dios requiere, ha de negarle ella su sumisión. Ella puede razonar con Él en cuestiones que le son inconvenientes a ella, pero si no lo convence y no se trata de un pecado, ella debe someterse a Él. Esta sumisión también debe ser libre, con buena disposición y alegre. El servicio que el cristiano rinde al Señor es con buena voluntad, así que la esposa debe someterse a su marido como si hubiera una sola voluntad en el corazón de ambos. Lea y Raquel seguían a Jacob como su sombra. La reverencia de Sara era sincera, pues llamaba Señor a su marido. Y esto es un ejemplo para las esposas cristianas. Por lo tanto, una obediencia a regañadientes es inaceptable. Y, por lo general, brota del orgullo y engreimiento que ella no ha mortificado. Aun si él es severo, es mejor que ella cumpla su deber y deje que Dios sea quien juzgue. Otro patrón en las Escrituras que sirve como ejemplo del respeto de la esposa al esposo es el respeto del cuerpo por la cabeza. Porque el marido es cabeza de la mujer, Efesios 5:23. Todos los miembros del cuerpo saben que la cabeza es útil para el bien de ellos. La mano aceptará una herida para proteger la cabeza. Sea lo que fuere que la cabeza decide hacer, el cuerpo se levanta y la sigue todo el tiempo que sucede. Este es el modo como la esposa debe honrar a su marido. Es ridículo pensar que la cabeza puede ir en una dirección y la costilla por otra, que un soldado mande a un general o que la luna pretenda ser superior al sol. Esto se altera únicamente si el marido es insano. El hombre tiene autoridad en su casa a menos que sea verbum anomalum, es decir, un necio, dijo Lutero. El respeto que la esposa debe a su marido debe ser demostrado. En primer lugar, de palabra. De la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Si ella realmente lo respeta, se notará en lo que dice. Y la ley de clemencia está en su lengua, Proverbios 31:26. Esposa, habla respetuosamente de él en su ausencia. Ninguna esposa es demasiado grande ni buena como para no imitar el ejemplo piadoso de Sara y darle un título de respeto como Señor. La mujer malvada se refiere a su marido como el hombre, como dice Proverbios 7:19 en hebreo literalmente. Oh, que esto fuera lo peor, que las esposas llamaran a sus maridos a sus espaldas. La esposa debe hablar respetuosamente a su marido en su presencia. Cuídese de interrumpirlo cuando habla o decir 10 palabras por una de las de él. El silencio, más que el hablar, muestra la sabiduría de una mujer. La mujer sabia usa las palabras con moderación. No use palabras o tonos irrespetuosos. Procure ser un espíritu agradable y paciente. No tema que esto empeorará a su marido, más bien confíe en la sabiduría de Dios.
Recuerde que Dios le escucha y le juzgará por cada palabra ociosa. Idealmente, tanto el esposo como la esposa deben ser lentos para apasionarse. No obstante esto, donde uno debe ceder, lo más razonable es que sea la esposa. Ninguna mujer recibe honra por haber tenido la última palabra. Algunas mujeres argumentan que su lengua es su única arma, pero el sabio sabe que a su lengua la enciende el infierno. Note cómo Raquel le habló impulsivamente a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Génesis 31, y en cuanto tuvo 2, murió. Génesis 35, 18. Por otro lado, Abigail se comportó con prudencia y recibió honra. Si el respeto no prevalece con él, el enojo tampoco. Por eso es que el marido y la esposa deberían acordar que nunca se levantarán la voz el uno al otro. La esposa también debe demostrar su respeto de hecho. Ella debe obedecer las instrucciones y las restricciones de su marido. Sara obedeció a Abraham y ella es un ejemplo digno. Él le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes. Génesis 18:6. Y ella lo hizo inmediatamente. La esposa está obligada a obedecer a su marido con sinceridad en todo lo que no sea contrario a la voluntad revelada de Dios. Y, aun en este caso, debe negarse respetuosamente. Por ejemplo, ella no puede dar su consentimiento a omitir la lectura bíblica o la oración o a no santificar el día del Señor, aunque Él lo mande enérgicamente. El hogar es el lugar apropiado para la esposa. Ella es su hermosura. Allí es donde se desenvuelve y es su seguridad. Solo una necesidad urgente debe impulsarla a salir. Los pies de la prostituta no moraban en su casa. La esposa debe vivir donde su marido lo juzgue mejor. Las esposas deben amar a sus maridos y a sus hijos. Deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. Tito 2, 4 y 5. Ella debe pedir el consejo de su esposo y escuchar sus reconvenciones. Rebeca no mandó a Jacob a su hermano Labán sin consultarle a Isaac. Sara no echó a la sierva Agar sin consultarle a Abraham. La mujer sunamita no iba a recibir al profeta en su casa sin decirle a su marido. Su tarea más difícil es escuchar la reconvención con cariño y gratitud, especialmente si tiene un espíritu orgulloso y contencioso. Pero ella debe recordar que tiene sus faltas y que nadie las ve mejor que su marido. Así que contestarle con dureza por sus reconvenciones muestra una gran ingratitud. Si ella realmente lo respeta, esta será una píldora mucho más fácil de tragar. La esposa debe mantener una actitud respetuosa y alegre en todo momento. No debe ceder a la irritabilidad o a la depresión cuando él está contento, ni estar eufórica cuando él está triste. Debe hacer todo lo posible para que él se complazca en ella. Exprese ella el contentamiento con lo que tiene y con su posición, y un temperamento dulce a fin de que él disfrute de estar en casa con ella. Estudie ella cómo le gustan a él sus comidas, sus ropas, su casa, y obre conforme a lo que le agrada a él, porque aún debido a estas pequeñeces surgen muchas agrias discusiones. Nunca debe permitir que su exceso de confianza con él genere desdén. El amor de él no debe hacerla olvidar sus deberes, sino aumentar sus esfuerzos. Su cariño no debe disminuir su respeto por él. Es mejor obedecer a un hombre sabio que a uno necio. La mayoría de los maridos se reformarán si sus esposas los respetan adecuadamente. De la misma manera, la sabiduría y el afecto de él se ganan el respeto de su esposa en la mayoría de los casos. Algunos harán caso omiso a estos consejos con la excusa de que nadie puede ponerlos por obra, pero esto es una burla a Dios. Él castigará a los tales. Si su venganza no le llega en esta vida, como sucede con frecuencia con los rebeldes, entonces le llegará en la próxima. El cristiano auténtico se caracteriza por un sometimiento fundamental al consejo bíblico. Sin estos, somos meros hipócritas. Esposos y esposas, muchos se preguntarán cómo cumplir estos deberes. En primer lugar, manténganse puros antes del matrimonio. Esto les ayudará más adelante a cumplir los deberes matrimoniales. Cada uno debe tener su propia esposa en santidad y honor. Primera de Tesalonicenses 4:4. El fornicario antes de casarse sigue con su pecado dentro del matrimonio. Cuídense de la primera aparición de la lascivia y huyan de ella como un veneno. Mantengan su corazón lleno de las cosas de Dios y su cuerpo ocupado en el cumplimiento de sus obligaciones. Los más grandes incendios comienzan con una chispa. El placer momentáneo que precede al tormento eterno es pura necedad. Si han pecado ustedes de esta manera, limpien su corazón y sus manos con la sangre de Cristo por medio de la confesión a Dios, con ayuno y oración, pidiéndole perdón y fortaleza contra tentaciones futuras. Gusten de las delicias más espléndidas del favor y las promesas de Dios, el perdón del pecado y la seguridad de vida e inmortalidad. Una vez que hayan bebido de la fuente pura, nunca volverán a preferir las aguas del arroyuelo turbio. Elijan con cuidado a su cónyuge. Ahora que saben lo difícil que es el matrimonio piadoso,
Deben orar que el Señor les guíe a dar ese paso. No amen primero y consideren después. Primero consideren y después amen. El alma del otro sea su principal preocupación, no su apariencia o dinero. ¿Por qué cargar con una cruz perpetua por una ganancia o un placer pasajero? Cásense solo con un cristiano. Cuanto más piadosos, mejor. Consideren también su personalidad. Hablen honestamente el uno con el otro sobre sus propias faltas y problemas antes de contraer matrimonio. Si alguien les vendiera un animal enfermo pretendiendo que era sano, se sentirían defraudados. Cuánto peor es cuando alguien pretende ser mejor de lo que realmente es para asegurar su matrimonio al que dicen amar. Estudien los deberes matrimoniales bíblicos antes de tenerlos. Ser un cónyuge piadoso es un reto tan grande que tienen que prepararse bien con anterioridad. Con razón tantos matrimonios fracasan. Sucede con demasiada frecuencia que el esposo no sabe cómo gobernar. La esposa no sabe cómo obedecer. Ambos son ignorantes, engreídos e infelices. Por lo tanto, los padres deben enseñar a sus hijos acerca de los deberes del matrimonio. En caso contrario, las familias que deberían ser el semillero de la iglesia se convierten en el caldo de cultivo del desorden y la inmoralidad. Lean no solo las escrituras, sino también libros buenos sobre el tema. Resuelvan obedecer a Dios sin reservas. Hasta no haber nacido de nuevo y haber sido santificados en su corazón, no pueden agradar a Dios ni ser una bendición total para su cónyuge. El marido que realmente teme a Dios no puede guardarle rencor a su esposa. Una Biblia colocada entre ustedes eliminará muchas diferencias, confortará en medio de dificultades y les guiará en muchas circunstancias confusas. Recuerden que la razón de los mandatos de Dios es la más elevada, de manera que la obediencia es la mayor dulzura. Guarden la regla de oro en su matrimonio. Ser justos y rectos fuera de casa no excusa la maldad en casa. Cuando ambos se enfocan en sus propios deberes, serán bendecidos. Obtengan y mantengan un afecto auténtico para con su cónyuge. No den lugar a los celos. No escuchen a los murmuradores ni a los chismosos. Con frecuencia los celos se desarrollan donde faltaba un afecto sincero desde el principio. Oren pidiendo gracias espirituales. Pidan a Dios sabiduría. La falta de sabiduría causa muchos problemas en el matrimonio. Necesitamos mucha sabiduría para gobernar como maridos y para someternos como esposas. Pidan también humildad. Esto impide que el marido se convierta en un tirano y que la esposa no se sujete de buena voluntad a su marido. La soberbia concebirá contienda. Proverbios 13:10. El orgulloso no puede llevarse bien ni siquiera con un ángel. El humilde se llevará bien con cualquiera. La humildad también promueve contentamiento. El marido y la esposa humildes dirán: mi cónyuge es demasiado bueno para un pecador como yo. No me merezco una pareja tan maravillosa. Esa fue una dura reprensión, pero no fue nada en comparación con el infierno, que es lo que me merezco. La compañía de las personas realmente humildes es agradable. Pidan al Señor rectitud. Se necesita un corazón recto para guardar estos mandamientos de Dios. El corazón escogerá el camino más seguro, aunque sea el más difícil. Sufrirá el peor agravio, más bien que causar el más pequeño. Se guardará contra los inicios del pecado que, en el matrimonio, producen las peores dificultades. El esposo y la esposa rectos se esforzarán por cumplir cada uno su propio deber y serán los más estrictos con sus propios fracasos. El hogar consagrado a Dios. Una entrega de Portavoz de la Gracia, gracias a Chapel Library. Parte 3. Deberes familiares, por John Bunyan. El deber de las esposas. Pasando del padre de familia como cabeza, diré una palabra o dos a los que están bajo su cuidado. Y, primero, a la esposa. Por ley, la esposa está sujeta a su marido mientras viva el marido. Véase Romanos 7:2. Por lo tanto, ella también tiene su obra y lugar en la familia, al igual que los demás. Ahora bien, hay que considerar las siguientes cosas con respecto a la conducta de una esposa hacia su marido, las cuales ella debe cumplir conscientemente. Primero, que lo considere a él como su cabeza y señor. El varón es cabeza de la mujer. 1 Corintios 11:3. Y Sara llamó señor a Abraham, como consta en 1 de Pedro 3:6. Segundo, en consecuencia, ella debe estar sujeta a él, como corresponde en el Señor. El apóstol dice: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ya se los he dicho, que si el esposo se conduce con su esposa como corresponde, será el cumplimiento de tal ordenanza de Dios a ella que,
Además de su relación de esposo, le predicará a ella la conducta de Cristo hacia su iglesia. Y ahora digo también que la esposa, si ella anda con su esposo como corresponde, estará predicando la obediencia de la iglesia a su marido. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5:24. Ahora bien, para llevar a cabo esta obra, primero tiene usted que evitar los siguientes males. En primer lugar, debe evitar el mal de un espíritu errante y chismoso. Es malo en la iglesia y es malo también en una esposa, que es la figura de la iglesia. A Cristo le encanta que su esposa esté en casa, es decir, que esté con él en la fe y práctica de sus cosas, no andando por allí metiéndose con las cosas de Satanás. De la misma manera, las esposas no deben andar fuera de su casa chismoseando. Usted sabe que Proverbios 7:11 dice: alborotador y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Las esposas deben estar atendiendo los negocios de sus propios maridos en casa. Como dice el apóstol, deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Y por qué? Para que de otra manera la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2:5. La esposa también debe guardarse del mal de una lengua ociosa, charlatana o contenciosa. Es también odioso que sirvientas o esposas sean como loros que no controlan su lengua. La esposa debe saber, como lo he dicho antes, que su esposo es Señor y que está sobre ella, como Cristo está sobre la iglesia. ¿Le parece que es impropio que la iglesia parlotee contra su esposo? ¿No debe guardar silencio ante él y poner por obra sus leyes en lugar de sus propias ideas? ¿Por qué, según el apóstol, debe conducirse así con su esposo? La mujer aprenda, dice Pablo, en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera carta a Timoteo 2:11 y 12. Es impropio ver a una mujer, aunque no sea más que una sola vez en toda su vida, tratar de sobrepasar a su marido. Ella debe en todo estar sujeta a él y hacer todo lo que hace como si hubiera obtenido la aprobación, la licencia y la autoridad de él. Y ciertamente en esto radica su gloria, permanecer bajo él, tal como la iglesia permanece bajo Cristo. Entonces abrirá su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios 31:26. En tercer lugar, guárdese del mal de usar ropa inmodesta y de caminar de modo seductor. Hacerlo es malo, tanto fuera como dentro de casa. Afuera, no solo será un mal ejemplo, sino que también provocará la tentación de la concupiscencia y la lascivia, y en casa es ofensivo para el marido piadoso y contagioso para los hijos impíos. Por lo tanto, como dice el apóstol, la ropa de las mujeres sea modesta, como conviene a mujeres que profesan piedad con buenas obras, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10. Y tal como vuelve a decir, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos del 3 al 5. Pero no piense que por la sujeción que he mencionado opino que las mujeres deben ser esclavas de sus maridos. Las mujeres son socios de sus maridos, su carne y sus huesos, y no hay hombre que odie su propia carne o que la resienta, como dice Efesios 5:29. Por lo tanto, todos los hombres amen también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33. La esposa es cabeza después de su marido, y debe mandar en su ausencia. Sí, en su presencia debe guiar la casa, criar sus hijos, siempre y cuando lo haga de manera que no dé al adversario ocasión de reproche. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31:10. La mujer agraciada tendrá honra. Proverbios 11:16. La mujer virtuosa es corona de su marido. Proverbios 12:4. Alguna mujer puede objetar lo que digo al decir, pero mi marido es inconverso, ¿qué puedo hacer? A lo que yo les respondo, en este caso, lo que he dicho antes se aplica con más razón, porque, debido a esta condición, su esposo estará atento para aprovechar sus deslices y aprovechar sus debilidades con el fin de echárselo en cara a Dios y a su Salvador. Además, es probable que interprete de la peor manera cada una de sus palabras, acciones y gestos. Y todo esto tiende a endurecer más su corazón, sus prejuicios y su oposición a su propia salvación. Por lo tanto, como dice Pedro, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 1 y 2. La salvación o la condenación de su marido depende mucho de su buena conducta delante de él. Por lo tanto, si teme a Dios o si ama a su marido, procure, por medio de su comportamiento lleno de mansedumbre, modestia, santidad y humildad delante de él, predisponerlo a querer su propia salvación. Y, haciendo esto, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá hará salvo a tu marido? Primera a los Corintios 7:16. Otra objeción que puede dar una esposa es: pero mi marido no solo es inconverso, sino que es un contencioso, malhumorado y cascarrabias. Sí, tan contencioso que no sé cómo hablarle ni cómo comportarme en su presencia. A esto yo les respondo: es cierto que algunas esposas viven en una verdadera esclavitud en razón de sus esposos impíos, y como tales deben inspirar lástima y oraciones a su favor, de manera que sean tanto más cuidadosas y sobrias en todo lo que hacen. Por lo tanto, sea muy fiel a él en todas las cosas de esta vida. Sea paciente con su conducta desenfrenada e inconversa. Usted está viva, él está muerto. Usted está bajo la gracia, él bajo el pecado. Ahora entonces, teniendo en cuenta que la gracia es más fuerte que el pecado y la virtud que lo vil, no se deje vencer por su vileza, en cambio vénzala con sus virtudes. Es una vergüenza que los que viven bajo la gracia sean tan habladores como los que no la tienen. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29. Si en algún momento desea hablar a su esposo para convencerle acerca de algo, sea bueno o malo, sepa discernir el momento propicio. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar, como dice Eclesiastés 3:7. Ahora bien, con respecto a encontrar el momento propicio, en primer lugar, considere su estado de ánimo y acérquese a él en el momento que más lejos esté de esas sucias pasiones que la afligen. Abigail no quiso decirle ni una palabra a su esposo ebrio hasta que se le pasara el efecto del vino y estuviera sobrio, como puede verse en el primer libro de Samuel. No hacer caso de esta observación es la razón por la que se habla mucho y se logra poco. Además, háblele en esos momentos cuando el corazón de él se siente atraído a usted y cuando da muestras de su cariño y de lo complacido que se siente con usted. Esto es lo que hizo Esther con su marido el rey y prevaleció. También esté atenta para notar cuándo las convicciones despiertan su conciencia y sígalas con dichos profundos y certeros de las Escrituras. En forma parecida trató la esposa de Manoah a su esposo. Aun entonces, sean pocas sus palabras, y ninguna de ellas disfrutando cuando pueda echarle en cara algo. En cambio, diríjase aún a él como su cabeza y señor, con ruegos y súplicas. Y todo en tal espíritu de comprensión y un corazón tan lleno de afecto por su bien, que su forma de hablar y su conducta al hablarle le sea claro a él que habla por cariño, que es sensible a la desdicha de él y que su alma está inflamada del anhelo de que sea salvo. Apoye sus palabras y su conducta con oraciones a Dios a favor de su alma. Mantenga usted una conducta santa, casta y modesta delante de él. Alguna mujer también podría decir: pero mi esposo es estúpido, un necio que no tiene la inteligencia suficiente para desenvolverse en este mundo. A lo que yo les respondo: aunque todo esto sea cierto, tiene que saber que él es su cabeza, su señor y su esposo. Por lo tanto, no quiera ejercer su autoridad sobre él. Él no fue hecho para usted, para que usted tenga dominio sobre él, sino que fue hecho para ser su esposo y ejercer su autoridad sobre usted. Además, aunque en realidad tenga usted más discernimiento que él, debe saber que usted y todo lo que es de usted debe ser usado bajo su esposo, en todo, como vemos en Efesios 5:24. Cuídese entonces de que lo que usted hace no aparezca bajo su nombre, sino bajo el de él, no para su propia exaltación, sino para la de él, haciendo todo de modo que por su destreza y prudencia nadie pueda ver ni una de las debilidades de su esposo. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Proverbios 12:4. Y así entonces, como dice el sabio, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 31:12. Por lo tanto, actúe como si estuviera, y de hecho esté, bajo el poder y la autoridad de su marido. Ahora, tocante a su conducta con sus hijos y sirvientes, usted es una madre y la señora de su casa, y debe comportarse como tal.
Y además, al considerar a la mujer creyente como una figura de la Iglesia, debe, como la Iglesia, nutrir y enseñar a sus hijos, sus sirvientes y, como la Iglesia, también dar razón de sus acciones y ciertamente, al estar la esposa siempre en casa, tiene una gran ventaja en ese sentido. Por lo tanto, hágalo y el Señor prosperará su quehacer.